Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias esta mañana por este tiempo que nos has permitido juntos hasta este momento. Gracias que podemos juntos adorarte en espíritu y en verdad, expresar el agradecimiento que tenemos a ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas a través de la gracia de Cristo. Y gracias que podemos alabarte libremente, sabiendo que tenemos una relación contigo, una relación eterna, perdurable, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros también en el cielo. Gracias por esa esperanza que nos has dado. Gracias que podemos celebrar juntos la Santa Cena como un recordatorio del sacrificio tuyo y a la vez recordar que somos un cuerpo en Cristo, unidos por ti para vivir la vida como tú nos has guiado, nos has mandado a través de la palabra. Queremos también de igual manera encomendarte, Señor, lo que está pasando en nuestra comunidad. Gracias por el día de ayer y poder ver más de 12,000 personas reunidas para escuchar el Evangelio de Cristo. Gracias que tú permitiste que se llevara a cabo y nos permites aún esta noche también llevarlo a cabo. El Evangelio de Cristo predicado y proclamado en esta ciudad es la esperanza que necesitamos aquí en Tyler para todos los que vivimos en esta ciudad. Queremos que tú puedas ayudarnos a seguirlo proclamando esta mañana al mirar este texto que habla precisamente de ese evangelio. Que nos ayudes a nosotros a entender que el llamado nuestro también es compartir este mensaje. No es solamente de Andrés Palau presentar el mensaje, es nuestro mensaje para compartir. Pedimos que hoy día aclares en nuestra mente lo que nosotros necesitamos entender para poderlo también compartir. A la vez pedimos que nos ayudes a ver dónde está nuestra vida a la luz de tu palabra y podamos nosotros alinearnos al plan tuyo, alinearnos, Señor, a la verdad tuya y poder crecer y estar firmes en el evangelio en el cual tú nos has llamado. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Restauración completa es el tema de esta mañana, la resurrección de Cristo como la base de nuestra futura resurrección. La resurrección de Cristo como la base primordial de nuestra futura resurrección. ¿Qué es la pasión que domina tu vida y controla tu vida? Es una buena pregunta para comenzar este tema. ¿Qué pasión domina o controla tu vida? Para algunos quizás sea el trabajo. Esa es su pasión, eso es lo que controla su vida. Para algunos es la familia, para otras personas es su carrera, para otras personas es subsistir, simplemente vivir cada día. Para otras personas quizás sean sus posesiones u otra cosa. Y aunque estas pasiones no son malas, si eres cristiano te das cuenta de que esas no deben de ser tus pasiones. Hay una mejor opción, mejor alternativa, hay una opción bíblica. La pasión que debe dominar tu vida, ¿sabes cuál es? Es el evangelio. Quizás esto causa un poco de confusión. ¿Cómo es eso que el evangelio debe de ser mi pasión?
Bueno, es el Evangelio que vamos a ver esta mañana, es el mensaje que debemos compartir con otros. Pero va más allá de todo esto, porque el Evangelio es más que eso, es más que simplemente dar las 5 leyes espirituales. ¿Cuántas son? ¿3 o 5? 5. O sea, o dar un librito y decir, Dios te ama. El Evangelio es más que eso, como vamos a ver esta mañana. La pasión que motivaba a Pablo, a San Pablo, lo que le motivaba todo el tiempo, toda su vida y en todo lo que hacía era esto, el Evangelio, la pasión del Evangelio. El Evangelio era la base de su vivir diario o de su ética diaria. Y lo interesante de todo esto es que el Evangelio tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y aunque es algo teológico, cuando hablamos de resurrección de Cristo, y hablamos de que Cristo resucitó y que es algo que es verídico, algo que es empírico, que se puede probar, esa verdad de la resurrección de Cristo aplica a nuestra vida y aplica a nuestra vida diaria y debe de ser la motivación de vivir para Cristo cada día. La resurrección de Cristo. Muchas veces nosotros hablamos de la resurrección y de Cristo, pero nos olvidamos o quizás no pensamos que la resurrección de Cristo tiene que ver mucho con nuestra futura resurrección. Este es el tema de este capítulo. Y Pablo comienza explicando la base de la resurrección nuestra en el futuro. Tiene que ver y está arraigada en la resurrección de Cristo. Hay 2 textos en el Antiguo Testamento que son muy importantes en leer sobre la resurrección. Isaías 26, 19, no lo voy a leer esta mañana, pero habla de la resurrección. Y Daniel 12, del 1 al 3, habla de que en el futuro, dice, al fin de los tiempos, Dios va a resucitar a aquellos que son justos para vida. Ese es el texto del Antiguo Testamento quizás más conocido que habla sobre la resurrección de los justos. Cuando entramos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que con la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, establece esa base de cómo nosotros vamos a ser resucitados. Porque Él resucitó, nosotros seremos resucitados. Y eso es parte del Evangelio de Cristo. Una parte que generalmente nosotros ni pensamos, porque estamos acostumbrados a simplemente decirle a la gente, oh, ¿sabes qué? Necesitas recibir a Cristo, ¿para qué? Para que seas salvo, ¿para qué? Oh, para que vayas al cielo. Pero ¿sabe que hay más que eso? Hay más que eso. El Evangelio implica la resurrección de nuestros cuerpos en un futuro. Los de Corintio habían creído en el Evangelio, la muerte y la crucifixión y resurrección de Cristo. Pero llegaron al punto en que empezaron a negar la resurrección de Él. Habían caído en la filosofía greco-romana que decía de que el cuerpo no era valioso. Lo que era importante era el espíritu. Así es que el cuerpo jamás no tendría que ver nada con el futuro eterno. Y habían llegado a ese punto que ya no creían algunos de ellos la resurrección de Cristo. Algunos creían que tampoco iban ellos a ser resucitados en un futuro. Estas ideas habían tomado control de algunas personas en Corinto y Pablo trata el tema comenzando con la explicación del Evangelio en este pasaje. Hoy día también caemos en ese error similar. Recuerden lo que decimos a la gente muchas veces. Vamos a ganar, ¿qué? Decimos almas. No vamos a ganar almas. Vamos a ganar personas. Y vamos a compartirles el Evangelio. Y vamos a hablarles de que sí, cuando morimos vamos a estar en presencia del Señor. Pero eso no es nuestro futuro, es en un estado de espíritu. Vamos a ser personas completas, restauradas a través de la resurrección de Cristo. En ese momento, cuando nosotros seamos resucitados, se completará nuestra salvación. La esperanza de la resurrección es lo que va a consumar nuestra fe como creyentes. Y habrá una restauración completa, no solamente de nosotros, pero de la creación misma. Y ese es el tema que trata Pablo en este capítulo. El tema de la resurrección corporal de los creyentes
y la restauración de la creación de Dios. Ese es nuestro capítulo final, la resurrección. Es nuestra esperanza y es nuestro anhelo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros más en la vida práctica? Escuche esta cita acerca de esto. Dice, al proclamar la resurrección de Cristo, los apóstoles proclamaron también la resurrección de la humanidad en Cristo. Proclamaron la renovación de toda la creación con Él. La resurrección de Cristo en aislamiento de la humanidad no sería un mensaje del Evangelio. La resurrección de la humanidad, aparte de la creación, sería un evangelio de una especie, pero de un tipo puramente gnóstico y negador del mundo, que está lejos del evangelio que los apóstoles predicaron en realidad. Eso es lo que Pablo enseña en este texto. La resurrección tiene que ver con nuestros cuerpos siendo resucitados. Llega la consumación no solamente de nuestra salvación, pero también la restauración de la creación de Dios. Y la primera prueba de que esto será una realidad para nosotros es la resurrección de Cristo. Y eso es lo que trata Pablo en los primeros 11 capítulos de este texto. Hay varias pruebas que Pablo da en cuanto a por qué Cristo resucitó, o más bien que comprueba que Cristo resucitó. Veamos esta mañana estas pruebas. Primero, Pablo menciona el testimonio de los creyentes o de la iglesia como una prueba de que Cristo resucitó. Vea el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos. ¿A quién está declarando? A los creyentes. Les quiero recordar, les quiero compartir a ustedes, quiero decirles una vez más lo que es el evangelio que les he predicado. Es muy interesante, ese es el evangelio con el que les he evangelizado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa es la palabra, el juego de palabras que usa. El evangelio fue con lo que Pablo les evangelizó, les compartió las buenas noticias. Igual hoy, nosotros también hacemos eso, compartimos estas buenas noticias de salvación, las cuales vamos a ver más adelante cuáles son las partes específicas. Pero Pablo dice, esto es lo que yo les he compartido, les declaré a ustedes. Y Pablo dice en el versículo 1 también que él ha recibido esto. Este evangelio que él les comunicó, él lo recibió directamente de Dios para compartirlo con ellos. Dice, el cual también dice, recibisteis. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron ese evangelio. Pero ese recibir en este texto es más que acertar en nuestra mente. Oh, sí, es cierto. Es más que eso, va más allá. Creyeron en sus corazones este evangelio. En nuestro ambiente hoy día nos hemos vuelto bastante religiosos, ¿cierto? Y muchas veces si usted le pregunta a alguien, ¿tú crees que Cristo murió? ¿Que Cristo resucitó? ¿Y qué dice la gente? Sí, yo creo. Pero esto no es lo que Pablo está hablando, de este recibir intelectual. Está hablando de recibirlo verdaderamente en sus vidas, en su corazón y creerlo verdaderamente. Eso es lo que dice Pablo. Vea la evidencia de esto. Versículos 1, al final del 1 y el versículo 2, dice, en el cual también perseveráis. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mostraban con sus vidas que habían creído el evangelio. La pregunta para nosotros esta mañana es, si has creído en el evangelio, ¿qué evidencia hay en tu vida de que has creído? Es una buena pregunta para hacerte. ¿Qué evidencia hay en tu vida que has creído? He hecho esta pregunta a algunas personas que ya han pasado tiempo, han estado aprendiendo. Y sabe, no les gusta esta pregunta. Algunos se ofenden. Pero es una buena pregunta. ¿Qué evidencia muestras de que has creído en el evangelio? Si no puedes pensar en una evidencia, es muy posible que no has creído todavía. Quizás lo crees en tu mente, pero no lo crees verdaderamente. Y Pablo dice, ustedes están perseverando en el evangelio. Cuando crees en el evangelio, tu vida cambia, o Dios cambia tu vida, y muestra fruto que has creído. Versículo 2 también, algo más que sucede. No solamente va a pasar eso, que vas a producir ese fruto, pero vea el versículo 2. Dice, por el cual asimismo
si retenéis, dice, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo no está diciendo es, si tú no perseveras, si tú no muestras, vas a perder tu salvación. No es lo que está hablando. Lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando creemos en el Evangelio, sí hay evidencia, hay fruto en nuestra vida, pero nuestras vidas también muestran perseverancia en Cristo. Quiere decir que vamos a seguir perseverando en la fe en Cristo. Esa palabra que se nos ha predicado, que hemos creído, seguimos creciendo en eso. Es lo que llamamos en la Biblia, en aspectos teológicos, santificación. Tu vida comienza a crecer espiritualmente y cada vez va creciendo más. Estás perseverando en la palabra del Señor. Dice Pablo, de otra manera, si ustedes no muestran eso con su vida, es muy posible, dice Pablo, que ustedes no han creído sinceramente. Si no retenemos el Evangelio y su verdad, mostramos que nuestro creer fue en vano. Muestra que no somos salvos verdaderamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nuestras vidas y las vidas de muchas otras personas que vinieron antes de nosotros han sido cambiadas por el Evangelio. Son prueba de que Cristo resucitó. Ha estado sucediendo vez tras vez. Algunos en esta semana han dado su vida a Cristo sinceramente también. Y eso podemos verlo como una prueba de que Cristo resucitó. Segundo lugar, la segunda prueba que muestra Pablo que Cristo resucitó es el testimonio de las Escrituras, versículos 3 y 4. Ve aquí Pablo va a explicar lo que la Escritura del Antiguo Testamento dice acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí es donde Pablo define lo que es el Evangelio en su estado sencillo, lo más básico del Evangelio. Y Pablo dice que esto, dice versículo 3, es lo que él también dice, recibió. Él recibió esto. Pablo no se lo inventó. Pablo no salió con esta idea, él lo recibió del Señor. ¿Qué fue lo que recibió? La revelación de Jesucristo a su vida. Y le enseñó lo que realmente es el Evangelio. Es una enseñanza directa de Cristo. Lo recibió él y ahora él está dándolo a la iglesia. Y yo ahora les doy lo que yo recibí de nuestro Señor. Pablo fue fiel en compartir lo que él recibió, ese Evangelio. Y la idea ahí de recibir es de pasarle a otro lo que ha recibido. Eso es también el trabajo nuestro. Es darle lo que hemos recibido del Señor, de su palabra. Nosotros la damos, pero la damos lo que está aquí. Nosotros no inventamos las cosas. Pero hoy día parece que nosotros queremos inventarnos nuevas cosas que están fuera de la palabra de Dios. Pablo no es fiel a la palabra, es lo que yo recibí del Señor, es lo que yo quiero comunicarles a ustedes. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestro deber como creyentes es también compartir esta verdad a otros tal como nosotros la recibimos de la palabra. Y Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado. Esa palabra primeramente es de primera importancia. Esto es muy importante, dice Pablo. Quiero que entiendan que esto es el Evangelio y es de primordial importancia. Versículo 3 dice, primero es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir que la muerte de Cristo está en el Antiguo Testamento. ¿Sabía eso? Cuando Pablo está enseñando eso, no tenían el Nuevo Testamento. Pero él está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, es conforme a las Escrituras. Nuestro Señor también hizo lo mismo. Si usted ha leído los Evangelios, Lucas 18, encontramos que el Señor les dice a ellos que iba a morir porque era algo que las Escrituras enseñaban. Lucas 18, 31 al 33. Lucas 24, después de resucitar, se les aparece a ellos y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y vea lo que dice, comenzando desde Moisés
desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Usted sabe eso, el Antiguo Testamento habla de la muerte de Cristo, y Pablo dice, Cristo murió cumpliendo la escritura. El Señor lo dijo antes de morir, lo dijo después de morir, y Pablo dice, él murió y cumplió la escritura. ¿Cuáles escrituras serán? Bueno, les puedo mencionar algunas que ustedes pueden apuntar y estudiarlas si quieren. Isaías 53 es un texto bastante importante. El Salmo 16, 9 y 10. El Salmo 110. El Salmo 8. Daniel 9, 26. Para los dos que están escribiéndolo. Zacarías 9, 11. Es importante que miremos en el Antiguo Testamento que Cristo iba a morir. Alguien dijo lo siguiente, dice, este hecho de que Cristo murió por nuestros pecados establece la verdad teológica de que Cristo es nuestro sustituto, porque dice el texto que murió, ¿por qué? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Sabe quién tenía que pagar esa deuda? Nosotros, sí. Yo, qué bueno que dijo yo. Dijo ellos. Estábamos alejados sin Dios. Estábamos aislados de Dios por nuestro pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Vino, murió en lugar de nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Fue nuestro sustituto. Cuando hablamos de muerte vicaria, hablamos de una muerte que ha sido dada a favor de nosotros para que nosotros no paguemos el precio del castigo del pecado. Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo, cumpliendo las escrituras. Pero vea el versículo 4, y que fue sepultado. ¿Por qué menciona Pablo fue sepultado? Porque está hablando de una manera bastante verídica, hablando términos factuales, y está diciendo fue sepultado. Quiero que sepan de que él murió verdaderamente, es comprobado eso. Y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Otra vez, está hablando en el Antiguo Testamento, habló de resurrección también. Cristo dijo en Juan 2:10, dice que iba a destruir este templo y en tres días lo levantaría. Y Cristo estaba hablando ahí acerca de su cuerpo. ¿Por qué al tercer día? Hay un debate de por qué es el tercer día. ¿Por qué es 3? ¿Por qué no 4? Bueno, hay varios textos que apoyan que el tercer día es el día que se había también ya predicho. En Jonás 1:17 encontramos que Jonás estuvo ¿cuántos días? 3. Y el Señor en Mateo 12:40 dice, esta generación busca una señal. Todos estaban esperando, no es un milagro. Hoy día igual, ¿cierto? Hay un milagro, sí. Hay un milagro, si se me aparece una tortilla, creo. Es increíble. Alguien me dijo esta semana, ya van a hacer una película sobre la tortilla. Está bromeando. Si usted no ha estado aquí es porque no entiende lo que estoy hablando, porque hoy día Cristo se aparece en todo. Y se ha aparecido varias veces en una tortilla. Y la gente va y es un milagro. Y empiezan a rendir homenajes y a traer todas sus peticiones y todo. Y piensa que con eso va a encontrar sanidad o va a encontrar un milagro. Cristo dice, ustedes buscan milagros. ¿Saben qué milagro les voy a dar? El de Jonás. ¿Cuál es el milagro de Jonás? Que estuvo 3 días en el vientre del pez y salió de ahí. Cristo pasaría 3 días, o lo que equivale a 3 días, y resucitaría. Yo voy a resucitar, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. La resurrección de Cristo sí es historia comprobada, pero es el centro de nuestra vida como seguidores de Cristo. Nuestra vida cristiana está completamente conectada con la muerte
la sepultura y la resurrección de Cristo. Mire lo que dijo un teólogo del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer, dijo esto: el hecho de que Jesucristo haya muerto es más importante que el hecho de que yo moriré. Y el hecho de que Jesucristo haya resucitado entre los muertos es la única base de mi esperanza de que yo también seré resucitado en el día del juicio. Nuestra salvación es de fuera de nosotros mismos. Encuentro la salvación no en mi historia de mi vida, sino solo en la historia de Jesucristo. Solo aquellos que se dejan encontrar en Jesucristo, en la encarnación, cruz y resurrección, están con Dios y Dios con ellos. ¿Ve que estamos arraigados en esa muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Y ahí viene nuestra identidad como cristianos. Si en esta mañana tu identidad no está en la muerte y la resurrección de Cristo, no has experimentado eso en tu vida, esas son las buenas nuevas para ti. Ese es el Evangelio y debes de creer esto. Debes de creer que Cristo murió por ti, conforme a las Escrituras. Debes de creer que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día para ti, por tus pecados, para que tú puedas tener vida en Él. Y eso implica que tú estás rindiendo tu vida a Él completamente. Créeme, no es solamente levantar la mano y decir yo acepto a Cristo, es yo doy mi vida a Cristo, porque Él la dio completamente por ti. Y ese intercambio que se lleva a cabo en ese momento es un intercambio que está fuera de balance, porque realmente lo que Él ha ofrecido por nosotros jamás se puede comparar a lo que nosotros vamos a dar por Él en esta vida. Pablo dice, la evidencia de que Cristo resucitó es que cumplió las Escrituras con su muerte, sepultura y resurrección. Tercer lugar, Pablo dice, hay más que esto. La resurrección es probable también, se puede probar por medio de los testigos oculares, las personas que lo vieron después de su resurrección. Y aquí Pablo da una lista, que no es una lista en orden cronológico, es una lista de personas aquí para probar esto, mostrar a ellos que esto es verídico. Y además la mayoría de ellos son personas importantes en la vida de la iglesia, para que vean, hey, estas personas pueden verídicamente, ocularmente, vieron a Cristo y prueban de que también Él resucitó. Primero de ellos es, dice Pablo, Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿cierto? Se le apareció a él. ¿Por qué a Pedro? Bueno, se apareció a muchos otros también, pero Pedro, que fue el líder de la iglesia, pero ¿recuerdan qué había hecho antes de su muerte? Pedro le había negado 3 veces. Y Cristo tiene que ir a Pedro y decirle, te he perdonado, mi gracia es suficiente. Pedro jamás volvió a fallar después de ese momento. Se le apareció a Pedro, se le apareció también, dice, a los 12. Ese es el término que se usaba para los 12 apóstoles. Dice, pero habían 11. Sí, pero se usaba el término de los 12, aunque no habían 12, ¿cierto? Al final, porque uno de ellos era Judas Iscariote. Pero se apareció a ellos. También dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No sabemos quiénes son. Sin duda había mujeres ahí también. Algunos dicen todavía están vivos en este momento. Algunos ya han fallecido. Pero Pablo dice, estas personas fueron testigos de que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, usted sabe que hay que comprobar que estas personas no lo vieron. Eso es difícil. Tendríamos que decir que esas 500 personas estaban equivocadas también. Es difícil. Y segundo, hablamos hoy día acerca de testigos, ¿verdad? Cuando usted va a corte hay testigos. Y a veces no se necesitan 500 para probar algo. ¿Cuántos se necesitan? No sé, pero quizás 1 o 2 testigos.
Pero la muerte y la resurrección de Cristo, sobre todo, fue algo donde muchas personas fueron testigos de ella. 500 personas a la vez. Y luego dice a Jacobo. Es muy probable que era el medio hermano de nuestro Señor, el que se apareció a él. Él no creía en él. Y cuando lo vio resucitar, creyó y llegó a ser un hombre importante en la iglesia. También dice apareció a los apóstoles. Esa palabra apóstoles puede referirse a simplemente a todos a la vez, todos los que estaban juntos como apóstoles, y se apareció varias veces. Puede ser que incluya también a otras personas que fueron designadas como apóstoles en un rango bajo los apóstoles, 12 apóstoles. Dice, ellos también fueron testigos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue atestiguada por muchas personas, es indubitable. Y el que no cree tiene que mostrar que Cristo no resucitó. Tampoco puedes decir, sí, yo creo, en tu mente. No basta creerlo en tu mente, como dijimos. Tienes que creer realmente en tu corazón. Si Él es quien dijo que era, si Él es el Cristo resucitado, tú tienes que responder a lo que Él ha hecho por ti. O recibes lo que Él ha hecho por ti, o simplemente lo haces a un lado y decides tú vivir a tu manera. Pero no puedes negar de que Él resucitó si no puedes probarlo. Cuarto lugar, cuarta prueba de que Cristo resucitó es el testimonio de Pablo, el pequeño, entre comillas, apóstol. Versículos 8 al 10. Dice Pablo en versículo 8. Y al último, a todos, dice, se apareció a mí. Como un abortivo, dice. Como uno de esos bebés que nacen fuera de tiempo, que no tienen muchas probabilidades de vivir. Pablo dice, yo era esa persona que nadie se imaginaba que iba a conocer a Cristo. Pero dice, al último se me apareció a mí. Note, él no era parte de los 12. Es mucho más después que se le aparece el Señor. Un caso especial, dice Pablo. Versículo 9. Pero Pablo dice, yo fui transformado de ser un perseguidor a un proclamador. Yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles. No está diciendo Pablo humildemente falso, está realmente diciendo, yo me siento así porque yo perseguía la iglesia de Cristo. No soy digno de ser llamado apóstol porque yo estaba haciendo lo que no debería hacer, matando a los cristianos, trayéndoles y metiéndolos a la cárcel. Pero Cristo dice, se manifestó a mi vida y me llamó. Ese encuentro que tuvo con Él fue transformador. Y Pablo dice, yo me siento indigno, soy el más pequeño de todos por haber perseguido la iglesia. Primera de Timoteo 1:15 dice que Él se considera un pecador primordial, el mayor de los pecadores, dice, pero Cristo fue fiel y me salvó a mí. Y eso es una prueba de que Él resucitó. Él vio a ese Cristo resucitado. Y eso nos dice algo muy importante. Pablo decía, yo fui uno de los peores pecadores que haya existido. Y sin embargo, Cristo me salvó. Quizás tú te sientas que eres un pecador como Pablo, que no merece nada, que no merece ser salvo, que quizás pienses, no hay esperanzas para mí. Pero la verdad es, hay esperanza para ti en Cristo. Él puede cambiarte, Él puede transformarte, Él puede hacerte un seguidor de Cristo. No importa qué tan malo o qué tan pecador es. Ve al versículo 10. Pero Pablo dice, no solamente me transformó de un perseguidor de la iglesia a un proclamador del evangelio. Pero dice Pablo también, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo primero dice, por gracia fui salvo.
Pero no solamente dice Pablo que la gracia le salvó, pero era la gracia por la cual él seguía viviendo la vida cristiana. Era la gracia de Dios que operaba en su vida ministerial. Era lo que le impulsaba a llevar a cabo el ministerio que fue llamado, y lo hacía con mucho más esfuerzo que los demás apóstoles. Pero Pablo dice, esto no lo estoy haciendo yo. ¿Quién lo está haciendo? Es la gracia de Dios en mí. Como creyentes somos salvos, ¿por qué? Por gracia. No merecemos ser salvos. Pero no solamente nos salvó por gracia, vivimos por gracia. Y servimos por gracia. No merecemos la gracia de Dios. No merecemos servirle, pero Dios nos da ese privilegio. Y Pablo dice, la gracia de Dios yo no la he tomado en vano. En otras palabras, yo no digo que, sí, Dios me salvó, qué bueno que Dios me salvó por la gracia. Ahora estoy feliz, vivo como yo quiero. Pero hoy día pensamos que la gracia de Dios es una gracia barata, lo que decía Dietrich Bonhoeffer. Decía una gracia barata, porque todo el mundo dice, Dios me salvó. Pero la gracia no produce nada en la vida de la persona. Al contrario, es como que ya me salvó, ya estoy quieto, ya no tengo nada que hacer más que esperar que Él venga por mí y asistir a la iglesia. Pablo dice, no, la gracia de Dios no está en mi vida en vano. La gracia de Dios me impulsa a servirle más. ¿Por qué? ¿Porque quería ganarse algo? No, porque reconoce que el dador de la gracia es Cristo. Fue el que dio su vida por Él, para salvarle, para redimirle a ese pecador que no tenía ninguna idea cómo vivir la vida, pero ahora reconoce esa gracia de Dios, y esa gracia le impulsa a vivir para Él. Y no le importaba el costo, porque sabía que esa gracia de Cristo operaba en su vida. Eso nos enseña mucho a nosotros hoy día. Vivir la vida cristiana por la gracia de Dios. Lo que debe impulsarte a vivir para Él no es nada de lo que puedas tú tener en tu lista, en tus ideas. La gracia de Dios. Piensa lo que Cristo ha hecho por ti. Cuánto Él ha hecho por ti. Mira dónde estás hoy por la gracia de Dios. Y que dejas que la gracia de Dios opere en tu vida de tal manera que tú puedas decir, yo voy a hacer esto porque es la gracia de Dios que me impulsa. Pablo dice, es una evidencia de que Cristo resucitó. Y por último, Pablo dice, no solamente su vida es una evidencia de que Cristo resucitó, pero por último Pablo dice, el testimonio de la predicación del Evangelio es una evidencia de que Cristo resucitó. Versículo 11 dice, porque sea yo o sean ellos, así predicamos. Pablo dice, todos predicamos el mismo Evangelio. El Evangelio que está arraigado en la muerte y la resurrección de Cristo es el mismo Evangelio, dice Pablo, que si ustedes predican y yo predico es el mismo. El que vamos a escuchar esta noche en City Fest es el mismo Evangelio. No ha cambiado. Y Pablo dice, es maravilloso que es el mismo Evangelio que predicamos todos. El Evangelio no cambia. El Evangelio es eterno. Ya sea que lo predique yo, lo prediques tú, lo predique Andrew Palau, es el mismo Evangelio. Ahora tenemos que tener cuidado. Pablo dice en Gálatas, cuidado en creer que hay otro Evangelio. Cuidado, aun si un ángel del cielo les dice, yo tengo otro Evangelio que quiero que prediquen. Pablo dice, cuidado, y sabe que dice unas palabras bastante fuertes. Si alguien viene a usted y le predica un Evangelio que no es este Evangelio, sea maldito, anatema por Dios. Pablo tiene una pasión por ese Evangelio porque el Evangelio es Cristo. Cambiar ese Evangelio trae la condenación de Dios. Y Pablo dice, cuidado que alguien les engañe dándoles otro Evangelio.
Pablo dice en el versículo 11, la última parte, y así habéis creído. Toda persona que cree en el Evangelio, que cree que Cristo resucitó por sus pecados, es la que ha dado ese paso. La resurrección tiene como testigo los corintios, los que creyeron, la iglesia, el testimonio de las Escrituras. De los muchos testigos, Pablo mismo, pero aún el Evangelio que nosotros predicamos. Mi pregunta para esta mañana para ti, si no has dado este paso, ¿has creído en el Evangelio? Romanos 19, Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero dice algo más, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tienes que hacer si no has creído en Cristo esta mañana. Si tú eres creyente, Romanos 8, 10 y 11 nos dice que nuestra vida viene por medio de la resurrección de Cristo. Quiere decir que debemos de vivir en comunión con Cristo diariamente, con ese Cristo que murió por nuestros pecados. En 1 de Pedro 1, 3 al 4 nos dice que hemos recibido una herencia por medio de la resurrección de Cristo. Ese es un texto increíble. Memoriza 1 de Pedro 1, 3 al 4. Óralo todos los días porque dice que la herencia que tenemos es incorruptible, inmarcesible, dice es inmarchitable, reservada para nosotros en el cielo por la resurrección de Cristo. Debemos de vivir motivados por esa esperanza que tenemos. Pero además debemos de entender Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe? Esta noche otra vez vamos a escuchar a Andrés Palau. Pero ¿sabe que no es Andrés Palau el que trae el cambio en la vida? ¿Sabe qué es? El poder, la dinamita, dunamis que dice ahí. No me avergüenzo del poder del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú, esta mañana, tú compartes este Evangelio a alguien, no tienes que preocuparte si va a creer o no, porque el poder del Evangelio está en sí mismo, porque es la palabra de Cristo. Él va a llevar a cabo el cambio en esas personas, no tú, no yo, pero nosotros debemos de ser ¿qué? Los que compartimos ese testimonio, ese Evangelio de Cristo. Ese es nuestro llamado. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que nos ayudes como iglesia a vivir a la luz de tu resurrección. Gracias, gracias, gracias por considerarnos dignos de ser tus hijos, dignos de servirte. Gracias, Señor. Ayúdenos a vivir a la luz de ello. Que sea tu esperanza que nos motive y sea que podamos compartir este mensaje con aquellos que todavía no te conocen, que están a nuestro alrededor, que tú traes en nuestros caminos. Pedimos que nos ayudes para abrir nuestra boca y proclamar el Evangelio tuyo, la esperanza que este mundo necesita. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.